Mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, una señal que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 8:11 minutos de la mañana. Hoy tenemos nuestro primer sueldo, nuestra sección, Mi Primer Sueldo. Y nuestro siguiente invitado fue seleccionador de Venezuela en categorías sub-20, sub-23 y la absoluta. Fue director técnico de ULA Mérida, del Deportivo Táchira, de Estudiantes de Mérida, Mineros de Guayán en Venezuela, pero también director técnico en Alianza Lima en Perú, Millonarios en Colombia y Deportivo Cuenca en Ecuador. Le llaman el padre del boom vinotinto, un ícono del fútbol venezolano y mucho le debe nuestra selección absoluta, particularmente el crecimiento que tuvo. Mucho le debe a Richard Páez. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y el doctor Richard Páez Monzón, entrenador venezolano, médico traumatólogo, futbolista, por supuesto, claro está. Richard, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Román. Qué gusto Buen tenerle. día para todos por allá. Gracias por atendernos. Hablemos del primer sueldo. Hablaremos de fútbol también, pero hablemos de ese primer sueldo. Y antes incluso del primer sueldo, Richard, ¿recuerda la primera vez que tuvo algo de dinero en su mano? Puede ser una locha, un medio, un real. Ponga usted la cifra, pero ¿cuándo fue? No, bueno, en las épocas me hace ir hasta Mérida y después Maracaibo, donde vivimos también con papá, que era maracucho, y mamá de Mérida. Pues realmente lo primero es eso, cuando conseguía los vueltos de los mandados que íbamos a hacer en Maracaibo, a Mérida, a la tienda, nos mandaban a hacer un mandado y de repente los vueltos le quedaban a uno. Cuando se desayunaba en casa, ¿qué desayunaban? ¿Arepita andina o mandoca? No, arepa siempre, o en Mérida más el tequeño. Es Hacer verdad. eso en la mañana era un desayuno de primera. De pequeño, Richard, además de esos mandados típicos del hogar de prácticamente cada familia, ¿algún trabajo a destajo de pequeño, de repente, a lo mejor limpiar algo en la casa o lavar el carro, por ejemplo, estaban entre las cosas que hacía de chiquito? Realmente no lo hacíamos primero porque como éramos muchos en la familia, pues puros varones. Yo era el cuarto de dos hermanos varones, pero en esa época, pues realmente cada uno estaba en sus labores más que nada de colegio. Entonces era eso y después el deporte, porque era deportista, entonces futbolista de pequeño y eso siempre tenía el balance, pero no tengo así recuerdo de trabajos informales, No. no hice. Richard, y en casa, siendo tantos, ¿estaban justos en el presupuesto familiar? ¿Estaban holgados? ¿Obligó de alguna manera que tuviera que trabajar antes de tiempo? Pues realmente eso fue la labor de papá y mamá, Sí. porque no recuerdo así a ninguno de mis hermanos. Indiscutiblemente los tres mayores fueron los que quizás tuvieron mayor exigencia en ese aspecto, en salir a buscar también ese remanente para completar. Papá, médico, psiquiatra, y eso le daba una cierta seguridad de profesional y laboral y en ese sentido económico. Y mamá era en aquella época, era secretaria. Trabajó también después en la Secretaría de la Universidad de los Andes. Entonces, no recuerdo así después que ninguno de mis hermanos ya un poco mayores que tuviese algún trabajo informal. Es Richard Páez, nuestro invitado. Richard, imagino que habrá llegado primero la pasión por el fútbol, ya desde muy pequeño, y luego el interés por la medicina. Ese es el orden, ¿verdad? Sí, ese fue el orden. Primero fue esa pasión y después la vocación de estudiar medicina. Y así fue. Así fue como comencé también. Los primeros sueldos míos fue en las labores futbolísticas con Estudiantes de Mérida. Y creo que a partir de ahí, después, ya estando en cuarto año de medicina, yo comencé a hacer fútbol. Con aquel primer sueldo, ¿recuerda lo que hizo? Creo que lo que hice fue, primero, agradecimiento a mamá, fundamentalmente, que era la que estuvo siempre al frente. Ya después quedó papá en Maracaibo y nosotros nos criamos en Mérida, estudiando los mayores en la universidad y nosotros comenzando los estudios de secundaria. Lo que recuerdo cuando comencé fue eso.
y después como principal, fundamental acción fue ahorrar. Creo que fue el ahorro porque yo justo 2 años después de comenzar mi estado de jugar profesional, me casé, estudiando medicina me casé, o sea, me eché otra carga encima que ya lo que necesitaba era cubrir gastos de la actividad como un hombrecito de 21 años ya casado. A ver, antes de pasar ya, bueno, al desarrollo profesional dentro del fútbol, ¿recuerda alguna, como le llamamos coloquialmente, alguna caimana, alguna caimanera memorable? Bien por el lugar, bien por los amigos. Cuando regresa a la niñez, ¿dónde se ve jugando? Pues nosotros teníamos en Mérida, como la familia numerosa, teníamos un equipo. Y después había otra familia numerosa en Mérida, que era la familia Valecillo, y hacíamos caimanas a fines de año, en donde cada uno pues cumplía con el argumento de hacer, jugábamos prácticamente los dos hermanos. Tenían que ir a uno a la banca. Y entonces ese era el que sufría. Y jugábamos contra la familia Valecillo y casi siempre pues le ganábamos porque teníamos un equipo superior, teníamos 3, 4 jugadores en aquellos momentos ya de carácter profesional. Richard, pregunto por esas caimanas de infancia que todos tuvimos para luego contrastarlo con su primera vez en un estadio de fútbol, en un campo medianamente formal, serio. ¿Recuerda esa entrada a un estadio? ¿Cómo fue? Bueno, con el corazón en la mano, porque uno era el sueño que tenía como joven, como futbolista, con ese sueño de cumplir una profesión que era exigente. Venezuela, indudablemente, en aquellas épocas, pues la exigencia era más que nada hacia uno mismo. Desde el punto de vista organizativo teníamos muchas deficiencias, pero ya llegar al equipo Estudiantes de Mérida, mi primer equipo, el equipo de la ciudad, y ser parte fundamental de ese equipo cuando comencé, fue un logro allá en el estadio Guillermo Sotorrosa. El partido creo que fue contra Portugués y quedamos empatados, pero realmente fue un logro ya hecho realidad. Eh, Richard, ¿pagaban bien a los jugadores? ¿Pagaban bien los técnicos? Si comparamos los ingresos de un jugador o de un técnico entonces a lo que hoy gana un jugador o un técnico, la diferencia será importante. Sí, no se puede No comparar, se puede. no hay forma de llegar al nivel comparativo, eran sueldos bajos, pero eran sueldos que a uno lo organizaron en la vida porque comenzábamos a administrar sueldos bajos. Ujú. Significa que eso le dio a uno un escenario de crecimiento y de organización mental que pudimos hacer cosas. Yo soy de los pocos en Venezuela que comenzó ganando un sueldo importante por mi forma de discutir los contratos que hice siempre de una manera ah, inteligente, digámoslo así, desde el punto de vista comercial. E incluso hubo una vez que cuando fui médico ya graduado en el equipo estudiante de Mérida, me colocaron la dificultad de que siendo médico no iba a poder cumplir con los mismos responsabilidades como futbolista. Ujú. Y entonces quisieron bajarme el sueldo y yo les hice una propuesta que les gustó y en donde yo decía, bueno, si yo soy titular, pues me tienen que pagar completo a pesar de que tenga problemas para llegar a los entrenamientos y eso, pero voy a estar al 100%. Si me coloca titular el técnico, pues a mí me pagan completo esa semana. Si no me coloca titular, que soy un jugador suplente, que juego apenas minutos o algo, pues sí, acepto el logro ese. No, nunca me sentaron. Qué maravilla. Cuando recibe aquel primer contrato como técnico, ese que tuvo que negociar, que negoció además hábilmente, ¿qué cosas raras, extrañas, qué cosas tenía ese contrato que no le terminaban de convencer y por eso tuvo que ir a un proceso de negociación? No, siempre para el venezolano mucho más era dificultoso conseguir buenos sueldos en esas épocas porque el venezolano no era reconocido como era el extranjero. Y eso siempre ha sido
dificultad para conseguir ese logro por parte de nuestro gentilicio, pero comenzamos nosotros, algunos jugadores en el país, a adquirir una preponderancia que nos dejó la posibilidad de tener, conseguir sueldos por lo menos mucho más de mejor posibilidades. Como técnico ya fue diferente, pues ya tenía la experiencia, ya tenía la posibilidad. Comencé, fue en un equipo que era jugador del equipo y me ofrecieron ser técnico del equipo con el ULA Mérida. Ujú. Y eso sucedió de una manera extraña porque sacan al técnico del momento. Yo era el jugador quizás con más experiencia en el equipo siendo venezolano y eso me dio la posibilidad de que ellos me ofrecieron para terminar esos últimos partidos. Y ahí fue donde se presentó esa anécdota que fue por lo menos la primera vez que sucedía en Venezuela, que el técnico que tenía ficha de jugador, pues sí, me comportaba como técnico porque era el que estaba en la raya, pero hacía cambio, un día me hice el cambio y me metí a jugar y eso no lo podía entender el árbitro, como el técnico que tenía el papel en la cancha como un técnico y en el segundo tiempo entró como jugador y además funcionaba como el médico del equipo porque en ese momento era traumatólogo ya. No, esa era una locura lo que dice. Ahí cambió las normativas de la federación, tuvieron que hacer una normativa alineada a eso y nunca más se puede hacer ambigüedad de actividad profesional en el fútbol La cláusula venezolano. Richard Páez, entonces. Richard, Esa quedó marcada. Richard, que un técnico sea especialista en ortopedia y traumatología y que ese técnico identifique a un cuerpo médico que le acompañe en la selección o en su equipo, debe ser un honor para ellos, quiero decir. O sea, que usted ponga la mirada en un traumatólogo debe ser de honor para él. Lo que pasa es que José de Filippi, que fue el amigo y el Sí. traumatólogo que yo llevé a la selección, era un hombre que capacitado, que yo trabajaba con él, operábamos juntos y tenía la suficiente confianza de saber que José de Filippi era un señor profesional de esa área. Richard, son muchos años ya dedicado al fútbol. Desde las caimaneras de pequeñín, en aquellos partidos Páez Valecillo, hasta luego convertirse en jugador profesional, más tarde en técnico, seleccionador de la absoluta en nuestro país. Pregunto a estas alturas bueno, con la triste noticia de no poder participar en el siguiente mundial, ¿qué le falta al fútbol venezolano? Le falta fútbol. Le falta fútbol en el sentido de que este es un deporte que se juega en una cancha 11 contra 11 y lamentablemente Venezuela siempre ha estado categorizada o etiquetada por ser un equipo que no ha desarrollado futbolistas, que no tenemos una liga competitiva, que nuestra formación en jugadores y en técnicos tiene una minusvalía que se nota después en la competencia internacional y que todos los seleccionadores, a excepción de alguno que se llama Richard Páez, y quizás César Faría fue el Sí. otro que le dio un convencimiento total al talento del jugador venezolano. Y el modelo de juego es lo que lo identifica a uno, si uno cree o no cree en la calidad, en el talento y en el potencial del jugador venezolano. Y lo digo con la autoridad moral que me precede porque fue conmigo donde cambió la historia de aquella Cenicienta suramericana, que todo el mundo la goleaba, que todo el mundo la superaba en juego. Y Richard Páez le dio una visión diferente a la funcionalidad y al perfil de cada uno de los jugadores en la cancha. Tanto fue así que comenzamos a cambiar la historia, no con palabras, no con promesas, no con objetivos a cumplir, sino con victorias seguidas, que ganar partidos seguidos en eliminatoria, eso era solamente para Argentina y Brasil, y Venezuela consiguió en mi comienzo, sin haber tenido una adaptación previa en plenas eliminatorias del año 2001-2002, conseguimos 4 victorias seguidas y un empate contra Colombia. Y después en las próximas eliminatorias, 3 victorias seguidas en eliminatoria, y eso no se ha vuelto a repetir en nuestra selección porque nosotros propusimos un estilo irreverente, Eso. contracultural. Y ahí fue donde cambió la mentalidad, el estilo de juego
y el jugador venezolano se potenció a nivel internacional. A partir de ese proceso fue donde los venezolanos, los jugadores venezolanos comenzaron a ser figuras internacionales. Hoy es la evidente respuesta final, después de tanto, 25 años prácticamente. Hoy Venezuela cuenta con jugadores internacionales regados por el mundo, pero ahora volvió a jugar con ese estilo conservador, como yo lo llamo, con la cultura de la lógica. El seleccionador se deja llevar por la lógica y sabe muy bien que sí, que hay realidad de una distancia comparativa con otras selecciones que jugamos, y propone entonces un esquema conservador para prevenir primero y después intentar atacar. Richard Páez desde un principio le hizo sentir al jugador que podía jugar de tú a tú con el jugador contrario, no importa que se llamara Brasil o Argentina, y así fue como creció y así fue como logró, y que la gente todavía no entiende cómo Venezuela le ganó 3-0 a Uruguay en Montevideo. Claro. Fue una propuesta irreverente que mis jugadores irreverentes lo hicieron realidad. El centenariazo, y además, eso quería decir, que además vimos a Venezuela jugar. Es decir, se olvidó aquella Venezuela del balonazo, del tratar de llegar desde la línea de defensa a que algún delantero pudiera hacerse del varón cerca del área grande, y no, empezamos a tocar y a tener sentido de juego. Eso es una enorme realidad. Vamos a hablar de Vizcarrondo en un instante, pero Richard, ¿volvería usted a dirigir a la Vinotinto? Después de 25 años con más experiencia, más sabiduría y mayor control emocional, digo que sí. Y habría para volver a ver otra vez por fin a Venezuela jugando al fútbol. Amén. ¿Y habría dinero para pagarle? Siempre hay dinero para pagarle a Richard Páez. Siempre. Uno busca las maneras, cuando se quiere, se consigue. Richard, luego de Batista viene el interinato de Vizcarrondo. Le pregunto, ¿merecido? ¿Lo considera bueno para el equipo? Tiene las dos caras de la moneda. Realmente Vizcarrondo es actualmente en la selección nacional de la categoría sub-17 el que ha demostrado con su personalidad, con su conocimiento y con su capacidad un estilo de juego en donde uno ve un estilo propositivo, un estilo que se parece a esa identidad que nosotros dejamos enmarcada en nuestra selección absoluta, y que darle esta oportunidad porque se lo merece, porque por lo menos tenemos ahí una posibilidad de ver otra vez a la Vinotinto, porque mientras tanto esa no es la Vinotinto, mientras siga jugando con esquemas conservadores y de sentimiento más que nada reservado. Considero que sí, por eso es importante que aparezca. Lo que no veo bien es que haya sido a Vizcarrondo, que en este momento está enfocado en el Mundial Sub-17. Entonces lo van a desenfocar para estos dos partidos. Van a ser 15, 20 días en donde se va a tener que concentrar en lo que viene, y ahí es donde pierde vigencia lo que está haciendo para el Mundial Sub-17. Esperemos que no lo desenfoque, que encuentre las posibilidades después de volver al Mundial cuando le toque allá en Qatar, este campeonato que le toca ahora en noviembre. Entonces considero por eso que es lo que no me gustó. Y lo otro, que se está perdiendo tiempo, porque este interinato, si fuese que él va a continuar como ser el técnico de la selección, pues sería importantísimo, bien, sería muy favorable. Pero si va a ser otro, si van a traer a un extranjero o van a disponer de traer a un venezolano con mayor experiencia para ese cargo tan importante, me parece que ahí es donde no se pierde la posibilidad de empezar a trabajar por la vía que se va a hacer. Lo único bueno es que Osvaldo Vizcarrondo garantiza que nuestra selección, ojalá que en la absoluta continúe con la misma propuesta para jugar al estilo que es la identidad Vinotinto. Entonces, si es por eso, feliz porque sea Osvaldo Vizcarrondo el que le demuestre al país que tenemos entrenadores para jugar de esa manera. Richard, a la fecha usted no lo han llamado. No, eso no. Conociendo mi teléfono, conocen mi teléfono. Bueno, si no, que nos lo pidan, lo tenemos nosotros también. Richard, sí, llegando al final de la conversación, uno se puede preguntar como fanático del fútbol y por supuesto siendo venezolano, de la Vinotinto, siempre, en la victoria y en la derrota, ¿por qué no llegamos a este mundial? Porque parecía estar tan cerca, al menos el repechaje.
Algunos dicen, no, es que Conmebol es demasiado complicado. Otros dicen, no, es que hicimos un buen trabajo como local, pero tuvimos un pobre desempeño fuera. Hay otro que dice falta de cultura futbolística. Usted ha dicho acá, faltó fútbol. Pero quien conoce el fútbol de cerca, el fútbol en nuestro país, que sabe que hay talento en las inferiores, pero que lamentablemente algunos de ellos no prosperan, quienes han estado vinculados al fútbol, saben también que hay roscas, por decirlo menos. ¿Cuánto daño hacen esas roscas al fútbol nacional? Claro, todas esas excusas son válidas, todas esas explicaciones del por qué Venezuela no logra clasificar a un mundial son evidentemente ciertas. Y habrá indiscutiblemente rosca en el sentido de que toda selección de un jugador para la selección depende del gusto del seleccionador. Entonces, cuando el seleccionador toma una decisión de traer 20, 23 jugadores, ahora se da el tupé de traer 32 para una selección. No entiendo eso. Cuando se traen 32 jugadores para un equipo que juegan 11 y solamente ahora entran 5. Pero bueno, yo lo que digo es que evidentemente cuando uno toma una decisión es a favor del que recibe ser seleccionado y en contra del que no la recibe. Entonces quedan con esas dos visiones, del que entra como el que sale, de que la cuestión hay rosca o que hay indisposición. Eso va a existir siempre, va a quedar gente dolida porque no es llamada y gente sonreída porque es con ese privilegio llamado a la selección. Considero fundamentalmente es que Venezuela lo que le falta es salir de seleccionadores que sigan con el estilo de la cultura, de la lógica o del fútbol emocional o del fútbol de echarle voluntad testicular. Esa pareciera la característica del fútbol de Venezuela y la gente se ha como hecho compatible o cómplice con ese fútbol porque es emocional, porque nos lleva con garra, con temperamento. Sí. Un hombre de fútbol como soy yo y que jugué con una calidad de juego y con un pensamiento después como técnico irreverente de creer que sí podemos jugar con otra forma, considero que la explicación es, mientras no tengamos un técnico que juegue con fútbol asociativo, propositivo y que los jugadores tengan ese reto profesional de hacerlo realidad, no vamos a clasificar. Decía yo cuando quedamos fuera del Mundial que solo con fe, el mano tengo fe como eslogan de mercadeo es muy bonito, pero con fe no se llega a un Mundial. Con fe no solamente llega a los altares José Gregorio Hernández. Detrás de todo ello hay trabajo, hay dedicación, hay estrategia, hay un plan. Richard, mi mayor admiración, agradecimiento y respeto, pero agradecimiento sobre todo por lo que hizo con la Vinotinto. Gracias, Un gusto. Toda Venezuela lo sabe. Chao, chao. Muchas gracias. Richard Páez Monzón, el doctor Richard Páez, entrenador venezolano, médico, traumatólogo, futbolista. Son las 8:34 de la mañana. Mire, aunque sea unos segundos, pero es que el título de esta canción merece ser colocada. Level 42, el tema se llama Lecciones en Amor. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.